Estoy cansado de escuchar que correr lento es la mejor solución, que es la mejor forma para beneficiarse, para mejorar, sobre todo a los que nos gusta correr. Pero tengo un problema, no sé correr lento, no sé correr en zona 2. Es muy posible que te encuentres en esta situación, es posible que lo veas como realmente algo complejo y realmente no sea algo tan fácil como lo que puede suponerse correr a una baja intensidad, porque estás acostumbrado a correr más intenso, porque no tienes experiencia, porque no sabes qué es rápido y qué es lento. Esas son algunas de las dudas más frecuentes que podemos encontrar a día de hoy a los que se inician, a los que quieren empezar con esta metodología del correr lento. Y es que es muy curioso que cuando una persona empieza a correr, simplemente piensa que corriendo, las respiraciones agitadas, jadeando, notando como su corazón palpita a una alta intensidad, asocian esto que es correr, ¿no? Asocian a que realmente tienen que acabar exhaustos, tienen que acabar cansados, tienen que acabar realmente agotados. Y esto, precisamente, esto no es correr. ¿Por qué? Porque esto tiene una duración muy cortita y sobre todo recuerda cuando empezabas a correr, recuerda esos primeros instantes, recuerda esos primeros momentos donde no sabías prácticamente cuál era la intensidad perfecta y es muy posible que cuando empezaras a correr pues pudieras estar un tiempo determinado corriendo a una intensidad que tú creías que era la positiva y realmente te has dado cuenta de que con el paso del tiempo no ha sido la mejor de las decisiones. Y es que posiblemente entiendas que correr en zona 2, sabes, correr lento, correr a baja intensidad, pues bueno, habrás oído, habrás visto en redes sociales, de hecho, pues ya sabes que yo soy una persona que siempre lo repite muchísimo, pero no se te da bien. Eso de correr lento, acabas totalmente presionado, mentalmente lo ves muy duro porque estás todo el rato mirando el reloj, no consigues encontrar esas pulsaciones estables, ¿no? De que tanto se habla, o por ejemplo tampoco puedes mantener una conversación con todo momento si vas con algún compañero, que son algunas de las razones, ¿no? En las que normalmente se puede mantener con esa zona 2. Así que se te da fatal. Hoy te voy a dar algunos consejos, hoy te voy a dar algunos tips para que empieces a entender, empieces a cambiar la metodología, porque ya sabemos que el que corre lento corre por mucho tiempo, corre por muchos años. Y hoy vamos a intentar, o voy a intentar convencerte de que tienes que hacer algunos cambios en tu día a día y entender que esta es la mejor forma para seguir mejorando con el paso de los años. Bueno, pues vamos a empezar con el supuesto de que hoy es el primer día que quieres ponerte a correr, que hoy precisamente es el primer día que quieres iniciarte en este fantástico mundo del running, en el que quieres empezar a dar tus primeros pasos. Posiblemente todos hemos empezado de esa forma, todos hemos empezado probando con una ligera carrera, unos hemos durado más, otros han durado menos, pero bueno, creo que la mayor parte o seguramente todos vamos a recordar que en ese primer día lo de correr lento ni nos sonaba y no sabíamos nada, simplemente nos pusimos a correr y ya está. Bueno, ya sabemos que a día de hoy no es la mejor forma para hacerlo, ya sabemos que tenemos otras metodologías como el CACO, cómo empezar andando, cómo empezar siempre a baja intensidad. Y precisamente pues tenemos que educar a nuestro organismo, lo tenemos que intentar adaptar para que se acostumbre precisamente desde el primer momento a correr a una baja intensidad. Vamos a suponer que vamos a empezar en esta primera clase, en esta primera sesión, vamos a hacer unos intervalos que vamos a utilizar en unos 50 minutos, 4 minutos de una caminata, vamos a decir a un ritmo medio alto, nada de pasear. Recordar que siempre cuando empezamos con estas sesiones no tenemos que confundir una caminata a una intensidad muy suave, sino que todo lo contrario, a una intensidad media alta, andando, es decir, que las pulsaciones suban. Y durante ese minuto, ¿vale? Tenemos que iniciarnos a correr. Cuando estamos empezando a correr, no lo tenemos que asociar con pensando con un velocista, ¿no? Sino todo lo contrario, como simplemente levantando un poquito las rodillas, levantando un poquito, aumentando casi un poquito más el ritmo, a diferencia de que lo estamos haciendo caminando. Si lo podemos conseguir, acabamos la sesión con buena forma, con buena energía, olvidándonos de ritmos, de kilómetros, nada. Esto hoy no sirve absolutamente para nada, que estaremos muy bien para seguir a la siguiente fase. Pero imagínate
que no se da el caso. Imagínate que ya en la sexta, séptima serie, es decir, en la última parte de la sesión, hemos dicho de hacer unos 50 minutos, ya te ves totalmente incapaz de poder correr. Y esto ya nos está dando una información de que puede que tu sistema muscular y sobre todo tu sistema cardiovascular no estén lo suficientemente aptos o preparados para dar el próximo paso hacia la carrera, es decir, a pasar durante más tiempo corriendo, con lo cual va a ser muy interesante empezar a entender que correr lento también es caminar. Es decir, tenemos que entender que en algunos momentos, cuando tengamos cuestas, cuando tengamos el viento en contra, tengas un excelente nivel o no, eso no tiene nada que ver. Tenemos que entender que caminar es una herramienta, es una acción totalmente válida, porque lo que va a provocar es que podamos soportar ese tiempo durante mucho más tiempo. Ya, pero yo lo que quiero es correr y tú crees que caminando voy a mejorar. Bueno, pues si en tu momento, por tu estado de forma, posiblemente también una enfermedad, ¿no? Porque nuestra forma va a ir fluctuando conforme vayan pasando nuestros años. Si en algún momento, en alguna cuesta, repito, incluso en algún calentamiento donde noto que no estoy con muy buena forma o vengo de una lesión, a mí, por ejemplo, me gusta un entrenamiento que suelo proponer después de épocas de lesiones, es empezar los primeros 10 minutos caminando, andando a una velocidad alta para luego empezar con una parte de correr. Así que lo más importante, si ves que te está costando muchísimo esto de correr lento, no subestimes el poder de caminar, el poder de andar a una velocidad media alta para que tu corazón, sobre todo tu corazón, tu sistema cardiovascular, empiece a trabajar, empiece a adaptar. Si realmente te está costando mantener un ritmo constante, no eres capaz de hablar en esa carrera, sí que es muy probable que sí que lo puedes hacer andando. En el momento que sí que ya puedas empezar a hacerlo de una forma regular, de una forma sostenida, esto ya va a ser algo muy interesante para que lo vayas a poder mejorar con el paso del tiempo. Y es que uno de los problemas que suelen tener los corredores que quieren mejorar en la carrera lenta es un problema, vamos a decir, muy interior, muy dentro de sus pensamientos, dentro de su carácter. Y es que el ego, precisamente en esta primera parte de esta época donde queremos mejorar la zona 2, tiene mucho que ver. A nadie le gusta estar entrenando, estar intentando mejorar en un parque, en una ciudad, en una pista de atletismo y que te pase una persona totalmente, vamos, notando, ¿no?, que va a un ritmo muy suave, que va hablando con sus compañeros y te pasan como un auténtico avión. A nadie le gusta que le adelanten. Vamos a ser claros, vamos a ser francos, pero hay que entender que cada uno de nosotros estamos siguiendo nuestro propio camino, nuestro propio proceso, con lo cual va a ser muy importante que nos traguemos nuestro ego y que luchemos con una batalla totalmente interna, con una batalla totalmente nuestra para intentar mejorar esta faceta. Esto no a todos los corredores lo hacen con facilidad. Por supuesto, cada persona tenemos un carácter y esto creo que es uno de los grandes problemas cuando decimos yo no sé correr lento, para mí es totalmente imposible correr a baja intensidad, sino todo lo contrario, todos sabemos correr lento, lo que no quieres correr lento, y esto sí que es muy interesante y muy importante que lo tengas en cuenta cuando vayas hacia tu próximo entrenamiento. Si vas con un grupo de entrenamiento que se adapta a ti, fenomenal, pero si vas con un grupo de entrenamiento que notas que van ligeramente por encima de tu objetivo, es decir, de esa percepción del esfuerzo de correr lento, que notas que cuando están hablando los dos compañeros tú solo puedes responder con un sí o con un no, eso no es correr lento, eso ya estás corriendo a una intensidad superior. Si notas que tus pulsaciones están subiendo de una forma descontrolada hacia arriba, eso no es correr lento, con lo cual, repito, es momento de trabajar con uno mismo, tragarnos nuestro ego, tener confianza con uno mismo de que esto es un trabajo de constancia y lo más... También es muy importante entender que cada uno vamos a tener una mejora totalmente diferente comparada con nuestros compañeros. Va a haber personas que prácticamente en un par de semanas van a poder completar una hora de carrera sin ningún tipo de problema, sin agujetas, sin dolores y a un ritmo constante. Y bueno, y ahí va a haber personas que van a necesitar de años para poder completarlo. Con lo cual, nunca te compares con nadie. Sigue tu propio camino, sigue tu propio proceso para poder trabajar este problema.
tema del ego. Otra de las razones en la que algunas personas, vamos a decir, que no están muy de acuerdo con lo de correr lento, y es que se dice que si cambio mucho mi patrón biomecánico de carreras, es decir, si estoy acostumbrado a correr siempre a esta intensidad, si tengo que cambiar a ese patrón, ¿no? Un poquito más lento, donde tenemos que reducir en algunas veces esa cadencia, ¿no? Que muchas veces tenemos que forzarnos, ¿no? O esforzarnos a correr más lento para prácticamente echarnos el freno. La pregunta es, si me esfuerzo a correr básicamente 1 minuto o 2 minutos más lento de lo que normalmente lo solía hacer, ¿va a haber algún problema en lesionarme? ¿Va a haber algún problema en mi salud? Bueno, pues la respuesta es que sí. Si no estoy muy acostumbrado, es posible que en los primeros momentos tengas algunas molestias, tengas algunos dolores, porque estás utilizando un patrón biomecánico totalmente casi distinto a la hora de pisar. Se habla de que normalmente vamos a tener más zancadas, vamos a tener una menor cadencia. Es normal también que a una menor intensidad sí que vayamos a apoyar normalmente más con la parte trasera del pie, y todo esto podría favorecer, si no estamos muy adaptados, a tener algunas molestias. Pero todo tiene un depende, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de adaptación, estamos en un proceso de ser totalmente polivalentes, y esto creo que es algo fantástico, en la que nos notemos igual de cómodos corriendo a baja intensidad, a media intensidad y sobre todo a alta intensidad. Que también ocurre que en algunos casos, algunos corredores que estamos en el caso contrario, es decir, corredores que solo corren lento, les cuesta muchísimo correr a una alta intensidad, correr a una intensidad alta o a velocidad, no vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque no lo han entrenado. Por eso esto es lo mismo. Hay que ser polivalentes en esto de la carrera. Hay que entender que nos podemos mover en diferentes ritmos sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo se trabaja con esto? Pues ya sabes, con constancia, con ese progreso, para intentar ser conscientes de que lo estamos haciendo, con lo cual con el paso del tiempo no vamos a tener ningún tipo de problema en correr 1 o 2 minutos incluso más lentos. Yo recuerdo hace un tiempo que hice un maratón de asfalto acompañando a un chico, en la que tenía que correr a ritmos especialmente entre 6 a 6:30. Para mí prácticamente pues ese era 1 minuto más lento que mis ritmos de carrera lenta, es decir, tenía que hacer prácticamente mi ritmo de maratón, actualmente está sobre 4:30, pues tenía que correr prácticamente unos 2 minutos de diferencia más lentos. Muchas personas me decían, ostras, te vas a lesionar, vas a tener problemas en las rodillas, porque vas a estar prácticamente más de 4 horas corriendo, ¿no? Que así fue. Y bueno, pues mi sensación a nivel de experiencia no fue así. ¿Por qué? Porque en mi caso estoy muy acostumbrado a correr por montaña, y los que corremos por montaña tenemos una gran faceta que podemos ser muy polivalentes. Es decir, en algunos tramos tenemos que correr muy lentos porque vamos a hacer carreras de muy larga duración y estamos como acostumbrados, ¿no? En aquel caso, pues yo sabía que tenía que llevar ese ritmo y sin ningún tipo de problema. No tuve, una buena recuperación, a nivel muscular todo bien, y mi experiencia la verdad que fue muy positiva, y también por supuesto la de acompañar a un corredor a poder conseguir ese objetivo de finalizar ese maratón. Así que creo y pienso que sí que puede ser un problema puntual en algún momento, pero en el largo plazo siempre va a ser algo muy positivo, en el que seas muy polivalente en aprender a correr tanto a baja intensidad como a media intensidad como a alta intensidad. Otro de los dudas o otro de los problemas que suelen aparecer en los corredores iniciados es que no saben muy bien dónde se sitúa esa zona 2, y esto también podría dar para un nuevo episodio, pero sobre todo para los que estéis empezando tenéis que entender que es la zona 2. Si vamos a entender que la zona 1 es la que despertamos, la que básicamente estamos en ese modo de calentamiento, que nuestras pulsaciones están despertando, esa sería la zona 1. Esa no sería la siguiente. Es decir, estamos en una zona en la que podemos entender que podríamos estar corriendo durante mucho tiempo, podríamos estar hablando durante todo el momento. Es una percepción del esfuerzo realmente baja. Como he repetido muchas veces, nos alejamos del ego de querer ir rápido. El correr rápido lo vamos a dejar para los días que toque correr rápido, los días que por ejemplo van a ser las series, las carreras, esos días puntuales en el que no van a ser, vamos a decir, van a ser la gran minoría del tiempo que vayamos a utilizar durante la semana, con lo cual es una forma muy interesante de ubicar, sin tecnicismo, sin datos, de dónde podemos encontrar la zona 2. Es muy habitual hablar de números cerrados. La zona 2 suele estar entre el 70 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Puede darse el caso de que sí,
pero te puedo asegurar que la gran mayoría de nosotros vamos a tener porcentajes totalmente distintos. Una prueba de esfuerzo nos van a ubicar justo ese punto, ese umbral donde vamos a tener ese VT1, es decir, ese umbral ventilatorio 1, que justo ahí es donde va a empezar esa zona 2, con lo cual nos vamos a tener unos porcentajes. Es muy curioso y es muy común que normalmente en personas poco desentrenadas ese valor, ese porcentaje, vamos a decir, si habíamos dicho entre el 70 y el 80, pues es muy común que en personas poco entrenadas, personas que no tengan esto muy adaptado, ese punto esté realmente un poquito más alto, pues lo podemos encontrar 75, o incluso he podido ver en algunas ocasiones casi cerca del 80% de la frecuencia cardíaca máxima tendrían situados el inicio de la zona 2, con lo cual fijaros lo alta que está. En cambio, en personas adaptadas, en personas entrenadas, en personas que realmente sí que ya llevan mucho tiempo corriendo, es muy curioso cómo ese porcentaje con el paso de los años va disminuyendo y incluso se podría ir a valores en torno al 62 o 65% si lo ponemos con la frecuencia cardíaca máxima, con lo cual olvídate de los números cerrados, olvídate de esto. Para ello siempre creo que la mejor forma es orientarte con una persona que tenga experiencia, que tenga conocimiento, con un entrenador. Creo que es la mejor forma para poder ubicar tus zonas de entrenamiento, ya que va a ser la forma más económica de poder hacer tus entrenamientos. Y no me refiero de dinero, me refiero a eficiencia. Es decir, si sabemos, ubicamos justo ese punto del 65 al 75%, que en tu caso puede ser de 140 a 150 pulsaciones, pues aquí sabemos que vamos a ir directos al grano, después de un estudio, después de un análisis, después de nosotros los entrenadores de haber visto muchos parámetros, muchos datos en carreras, en series, en entrenamientos largos de cómo va aumentando esas pulsaciones, y conforme a un análisis que por lo menos para mí me suele durar de 2 a 3 meses, en unas semanas es prácticamente imposible poder detectar unas zonas de entrenamiento. Una vez bien detectadas, solo simplemente tienes que regularte a hacer ese entrenamiento por ese rango de pulsaciones para saber y para entender que tienes que correr lento, y conforme vayan pasando las semanas y conforme vayan pasando los años notarás los efectos de correr lento, y así va a ser la forma en la que no te va a costar prácticamente nada a correr a una baja intensidad.